Hola, hola, esto es El Faro Informativo, el canal que diariamente te guía hasta las mejores y más variadas noticias del acontecer nacional. Hoy te voy a contar sobre la trágica noticia de la desaparición de un dirigente social de la Revolución Bolivariana que se atrevió a denunciar los actos de corrupción del estatal PDVSA. La denuncia realizada por su hijo enciende las alarmas sobre este caso sobre el que nadie dice nada. Por otro lado, un coronel retirado y expresidente del Congreso de Venezuela también reveló intimidades del fallecido Hugo Chávez y confirmó que su régimen debilitó a las Fuerzas Armadas porque sabía que podían echarlo del poder. Sí, así como le pasó a Evo, Chávez en eso sí que no se equivocó. Pues quédate con nosotros para que conozcas más a fondo sobre estas dos nuevas acusaciones que pesan en contra del régimen, sobre las que antes nadie se atrevía ni a mencionar ni una sola palabra y ahora sus propios protagonistas narran las historias. Batería, como lo llaman sus amigos, es un militante histórico del Partido de la Revolución de Venezuela y secretario político de ruptura en el estado Mérida. Estuvo militando por más de 40 años junto a viejos dirigentes de la izquierda. Por su trabajo en las bases populares es contratado en desarrollo social en la gobernación de Mérida cuando Marcos Díaz Orellana gana la gobernación. Quienes lo conocen dicen que actuaría en ese cargo coherentemente por su forma de ser. Quienes lo conocen dicen que actuaría en ese cargo coherentemente con su forma de ser. Por ello hace seguimiento a la penetración de grupos paramilitares colombianos y su relación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Darío Manuel Gómez Suárez es su amigo y una de las personas que más ha insistido en que su desaparición no pase al olvido. Batería se da cuenta que hay altos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y funcionarios de Petróleos de Venezuela involucrados en el contrabando de gasolina, así como la expansión del paramilitarismo colombiano en la carretera panamericana que comunica a Táchira con Mérida. No se quedaba quieto, siempre estaba investigando. Así se dedica a denunciar la destrucción de Onia en Mérida, cuyos responsables resultaron ser policías y funcionarios de inteligencia que habían conformado un grupo exterminio. Otro de los casos que lo hicieron visible fue la denuncia de la desaparición forzosa por parte de militares de campesinos del estado Mérida y los fallecidos, heridos y detenidos por la represión por parte del gobierno chavista con la organización estudiantil de la Universidad de los Andes, ULA Mérida y el Tecnológico de Mérida. Meses antes de su desaparición, Alcedo nos había dicho que tenía dos líneas de investigación dentro de la Contraloría Social y las dos tenían coincidencia con el narco paramilitar llamado John Jairo, financista en esa época de un candidato de la oposición venezolana. El narco era protegido por un exministro de Interior y exgobernador del chavismo. La otra investigación en la que andaba era la del tráfico de gasolina hacia Colombia. Su hijo Luis Mora relata para Infobae que mi papá desde el año 2013 ya venía denunciando hechos de corrupción. Le pasa una carta a Rafael Ramírez, entonces ministro y presidente de PDVSA, diciéndole que le había dejado unas copias de hechos de corrupción para que lo hiciera público. Ramírez no hizo nada. Mi papá continúa haciendo Contraloría Social en Mérida. El gobierno ha dicho que mi papá nunca hizo la denuncia y que por lo tanto no hubo procedimientos. Pero sí denunció. Lo hizo en el 2015 y formalmente ante la Fiscalía y lo dijo públicamente. También lo hizo ante el gobernador Alexis Ramírez. Mi papá era el asistente del entonces secretario general de gobierno Luis Martínez y desde ahí empiezan las amenazas contra él y la persecución. Narra Luis Mora que al salir de una reunión que Alcedo Mora tuvo en la gobernación el 27 de febrero, le dice a su hijo Simón que si llega a pasar algo, llame a una lista de personas cuyos números de teléfonos les da. Mi papá le dice que puede ser que lo metan preso, que lo maten o que lo desaparezcan. El 3 de marzo hacen la denuncia de su desaparición. Desde ese momento empezamos a ser acosados y a sufrir persecución por parte del SEBIN y del 6CPC. Alcedo le presenta la denuncia al entonces gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, y el secretario de gobierno. Vinieron las amenazas contra él. Luis Martínez le dijo que tenían una denuncia en el SEBIN. Batería le dijo que no tenían nada que ocultar y se presentaría. Relata Darío Gómez. Su hijo Luis le dijo que no le hiciera caso, que eso era solo un rumor. Después lo mandaron a la población de Jají a una labor comunitaria y de ahí desapareció. El 25 de febrero de 2015, Alcedo Mora le había enviado mensajes a varios amigos diciéndoles que el Servicio Bolivariano de Inteligencia lo estaba buscando para involucrarlo en un secuestro por hacer denuncias sobre la estatal petrolera PDVSA. Cuando Alcedo desaparece, la familia y amigos hacen la denuncia ante el Ministerio Público, aunque inicialmente la Fiscalía se niega a tomar la de su hijo Simón Mora.
Hay mucho ruido a través de las redes sociales, lo que obliga a la fiscalía a recibirla. Tarek William Saab, quien se proclamaba como amigo de Batería ya que fue su jefe político en 1980, tomó la denuncia como defensor del pueblo que era en ese momento. Después reconoció en su programa televisivo que Alcedo sí era un desaparecido forzado. Darío Gómez dice con indignación: fuimos a la Defensoría del Pueblo, también a la Fiscalía General cuando su titular era Luis Ortega Díaz, pero no hizo nada. También acudimos ante el vicepresidente de la República y la Asamblea Nacional. Incluso Joana Rojas Mora, sobrina de Alcedo Mora, tuvo un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, pero los diputados no se pronunciaron. La ONG Provea, encabezada por el abogado Marino Alvarado, asesoró a los dolientes de Alcedo, quienes llevaron el caso a la ONU, el Comité de Torturas y Desaparecidos Forzados. Desde ahí se conforma el Comité Internacional de Perseguidos Obreros Venezolanos, que la integran Razón y Revolución Argentina con Nicolás Grimaldi, Fabián Harari y Eduardo Sartelli. Federación de Trabajadores del Brasil, que con Amigos de México han tomado en protesta a las embajadas, pero sin respuesta favorable de parte del cuerpo diplomático. Lo irónico es que a Alcedo lo apresó y lo torturó la Cuarta República, lo que sin duda fue insumo para que ayudara a que la revolución llegara al poder. Esa revolución que lo desapareció. Así es, dos de las críticas más fuertes del chavismo contra el pasado político del país cuando estuvo en manos de los partidos Acción Democrática y COPEI tienen que ver con las denuncias de desapariciones y maltratos. Hoy en día solo algunos muy cínicos de la revolución bolivariana siguen mencionándolo, luego de que en los últimos años se han repetido idénticos vicios, como lo demuestra el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, del concejal Fernando de Albán, entre otros casos, incluyendo la desaparición forzosa de Luis Alcedo Mora Carrero, un dirigente de la izquierda. Otra denuncia que viene de la mano de un coronel retirado, expresidente del Congreso de Venezuela, que reveló que Chávez debilitó a las Fuerzas Armadas porque sabía que podían echarlo del poder. El coronel retirado Luis Alfonso Dávila García fue presidente del Congreso de la República y testigo por unos centímetros de distancia de cuando Rafael Caldera le entrega la presidencia a Hugo Chávez y este sentencia la muerte de la Constitución. Nacido en el estado Mérida, llega ministro del Interior en el año 2000 y en febrero de 2001 es designado canciller. Durante una entrevista se le pidió que describiera cómo recordaba a Hugo Chávez. Escuchemos. Con el paso del tiempo, como supremo conductor de lo que es, lamentablemente coincido o me hago copartícipe del historiador, que lo califica como el más grande bellaco de la historia venezolana. Asegura que en sus inicios Chávez estuvo impulsado por dos sectores antagónicos. De un lado, los militares que participaron en el golpe de Estado de 1992, con el militar admite que no tuvo nada que ver, y de otro lado, por pseudopolíticos de izquierda que pretendían tomar el poder por la vía de las armas a semejanza de la Revolución Cubana. Y ante todo esto fue cuestionado. ¿Cómo calificaría usted a las Fuerzas Armadas de hoy? La calificaría de débil si es que me pidieran una sola palabra. ¿Pero por qué lo asegura? Porque Hugo Chávez entendió que la Fuerza Armada representaba el mayor riesgo para poder echarlo del poder. Más aún después de los sucesos de abril del 2002. Mirando hacia atrás podemos observar nítidamente los pasos que se dieron para debilitar a los militares. Fueron misiles lanzados contra la estructura militar. ¿Y qué ejemplos puede colocar sobre eso? Primero, romper su moral, ethos militar, a través de la corrupción, la adulación y la sobrepoblación en los grados más altos. Segundo, conversión de suboficiales profesionales de carrera en oficiales técnicos, conversión de la tropa en oficiales. Tercero, el inadecuado manejo del personal femenino en las academias militares y los cuarteles. Cuarto, la politización, conversión de la Fuerza Armada en instrumento del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quinto, subvertir el orden de mérito sustituyéndolo por la evaluación política, exigiéndose pusilánime. Sexto, cohortes de oficiales enviados a estudiar a Cuba. Séptimo, fortalecimiento de los colectivos armados. Octavo, vigilancia y persecución bárbara, publicitada y aterradora. Noveno, administración del miedo. Y con esto terminamos este video. No te olvides dejarnos tus comentarios y darle like.